aconteció después de estas cosas. ¿De qué cosas? De todo lo que había acontecido en el capítulo 21. Después de todo eso que había acontecido, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Hermano, cuando Dios llama, hay que responderle. Amén. Era como cuando a veces papá, mamá nos llamaba en casa y uno no le respondía. ¿Qué hacía la mamá? Se sacaba la chancleta, ¿no? Responde, me decía, chancletazo. Bueno, cuando el Señor llama, tenemos que responder. Amén. Amén. Y dijo: toma ahora tu hijo, oiga, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, no esperó, obedeció. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo. Cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra del Señor. El día de ayer estuvimos con el profesor Stephen y otros hermanos en la ciudad de Nazca, y nos tocó subirnos a una avioneta para ver las líneas de Nazca desde arriba. Y mientras yo miraba la avioneta decía, yo he viajado en avión comercial, pero las avionetas que van para la línea de Nazca son pequeñas. Entrábamos 8 personas. Yo miraba el avión y yo decía, falta que se caiga. Yo ya me miraba en el noticiero del día domingo, en punto final. Iba a ser mi punto final. Pero hermano, me ponía a reflexionar en la importancia de probar las cosas antes de utilizarlas. Amén. Probar las cosas antes de utilizarlas. Por ejemplo, con lo que ayer vi, me puse a reflexionar cómo era que se probaban los motores de los aviones. Porque los motores de los aviones tienen que probarse. Amén. Y es importante el proceso de probar el motor de un avión para asegurarse que funcione correctamente, de que sean seguros para que el avión despegue. Por eso, antes de volar, se tiene que llevar a los aviones a una zona que es especialmente diseñada en el aeropuerto, que se llama pista de rodaje. Allí en la pista de rodaje se tienen los motores encendidos para asegurarse de que los motores arranquen y funcionen bien sin moverse del sitio. Evidentemente hay ahí ingenieros que están verificando que no haya problemas en los indicadores y que todo está funcionando como se debe. Luego de esa primera prueba, los pilotos comienzan a aumentar gradualmente de potencia y comienzan a ver cómo los motores van respondiendo a la prueba que están ellos teniendo. Mientras el avión está inmovilizado en tierra, no lo pueden mandar todavía a volar, tienen que probarlo. Amén. Y hermanos, esto se hace para poder verificar que los motores puedan producir suficiente empuje. Tiene que haber una fuerza hacia adelante para que pueda emprender el vuelo. Además, hermanos, para asegurarse de que los frenos sean efectivos, porque nadie quiere estar en un avión sin frenos. Amén. ¿Quién quiere estar en un avión sin frenos? Amén. Hay algunos que quieren. No se vaya a subir un avión sin freno, por favor, hermano. Pero para asegurarse de que los aviones están en buen estado, los pilotos comienzan a aplicar los frenos mientras los motores están al máximo de su potencia. Eso es importante, hermanos, para garantizar que el avión pueda detenerse de manera segura en la pista de aterrizaje una vez que ya el avión ha aterrizado. Hermanos, una vez que el avión ha pasado todas esas pruebas en tierra, recién el avión está autorizado para despegar. Los pilotos van a realizar pruebas después adicionales
durante el vuelo para ver cómo van rindiendo los motores y van a ver el ascenso, el cruce, el descenso, y todo esto va a verificar que el avión está funcionando adecuadamente. Hermanos, estas pruebas que se realizan a los aviones son medidas de seguridad. Son medidas de seguridad muy importantes para garantizar que los aviones sean seguros, que estén en buen estado, que puedan transportar a los pasajeros de manera confiable. Hermano, de igual manera, Dios nos somete a nosotros a condiciones extremas. De igual manera, Dios nos prueba a nosotros con condiciones muy extremas para probar nuestra capacidad, nuestra resistencia y nuestro valor. Cuando Dios nos prueba, lo que está haciendo es ver cómo nosotros responderemos en un momento de presión. La prueba es la manera en cómo Dios educa a sus hijos para que alcancemos madurez. Amén. La prueba es la manera en cómo Dios va a educarnos a nosotros para que alcancemos la madurez que Él desea. Número 1, vamos a ver la prueba de la fe y la obediencia de Abraham. Número 1, la prueba de la fe y la obediencia de Abraham. Mire lo que dice el versículo 1 al 10. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. La palabra allí hebrea, probó, viene del hebreo nasá, que significa examinar, probar. En distintos contextos, esta palabra se emplea para probar el corazón de una persona, saber lo que hay en el corazón de una persona. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios nasá, probó al pueblo de Israel con hambre y con sed en el desierto para poder saber lo que había en el corazón de ellos. Dios inclusive usó a los falsos profetas para probar cómo el pueblo respondería a la palabra de Dios. En el libro de Jueces, Dios usó a las naciones enemigas para probar al pueblo de Israel y saber cómo el pueblo de Israel iba a responder ante la obra de Dios. Hermanos, el propósito de todas las dificultades que Dios pone en la vida del pueblo de Israel, como aparece ese término en el Antiguo Testamento, es probar a su pueblo para descubrir lo que hay en su corazón. Y no es que Dios no sepa, Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Amén. Pero Él quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que hay en nuestro corazón. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar, hermanos, en la historia de Adán y de Eva? Amén. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en la historia de Adán y de Eva? ¿Y alguna vez usted se ha puesto a pensar y ha dicho, ¿por qué tuvieron que comer del fruto? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Sí? ¿Y alguna vez usted ha dicho, si yo hubiera estado ahí, no comía del fruto? ¿Sí o no? Pero hermanos, si el Señor retrocediera a la historia y a usted le tocaría ser Adán y Eva, el Señor demostraría que en nuestro corazón hay lo mismo. Amén. Porque así somos los seres humanos. Sería la misma historia, solo que ya no se llamaría Adán y Eva, se llamaría Pepito y Marianita. Pero sería la misma historia. Hermanos, cuando Dios prueba lo que hay en el corazón, lo hace no para que Él sepa, porque Él sabe todo, para que nosotros sepamos lo que tenemos. Amén. Y hermanos, la Biblia dice que Dios probó a Abraham, o sea, le puso en una situación extrema. Oiga, que Dios le pidió a su único hijo, al que Él amaba, al que Abraham estaba esperando. Hermano, ¿cuántos años había esperado Abraham? 25 años para tener un hijo. Y Dios le dice, ya nació, ahora mátalo. Hermanos, la situación fue muy extrema para ver lo que había en el corazón de Abraham. Y dice el versículo 1, y Dios le dijo a Abraham,
Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, el amado. A quien amas, en el texto original es el amado. Y vete a la tierra de Moria. Esta tierra de Moria no es la misma tierra de Moria o el monte Moria que está en Jerusalén. Algunos han dicho que es el mismo monte. ¿Por qué? Porque el monte donde estaba el templo de Jerusalén también se llamaba Monte Moria. Pero no es el mismo templo de Jerusalén, hermano. Porque al parecer los estudiosos dicen de que Abraham se está dirigiendo a otro lugar, no al sur donde estaba Jerusalén. Y luego dice: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 de sus siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, no hay nada mejor que obedecer a Dios. Era difícil lo que Dios le estaba pidiendo. Hermano, de repente Dios no te va a pedir a ti: oye, deja a tu hijo o entrega a tu hijo en sacrificio. Más bien nos parecería extraño que usted se levante un día: pastor, voy a sacrificar a mi hijo. ¿No? Avísenos para denunciarlo. Ya no pero en este momento, en este caso, Dios sí le había dicho a Abraham. ¿Pero para qué? ¿Porque Dios quería un sacrificio humano? Dios quería ver lo que había en su corazón. Hermano, ¿qué cosas Dios pide en tu vida? De repente Dios no va a pedir a tu hijo, pero sí va a pedir tu celular. Amén. Uy, bajó el amén, hermano. Están con miedo. El Señor te pide tu celular. Ay, ay, ay. Conságralo al Señor. Ponlo a los pies del Señor, hermano. Algunos utilizamos el celular a veces para nuestra carne, para las cosas malas, hermano. Cuando tenemos que aprender a utilizar las cosas que Dios nos da para su gloria. ¿Qué es lo que Dios pide en tu vida? Que hay que sacrificar. Y mire, pero Abraham no se puso: pero Señor, ¿tú me vas a dar a mi hijo para volverlo a matar? ¿Me vas a dar a mi hijo para que yo vaya y lo mate? Pero mire el versículo 5, versículo 4. Al tercer día, porque Abraham fue y obedeció, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Mire ese verbo, volveremos, subráyelo, volveremos. Porque si Abraham le dijo a sus 2 siervos: quédense con el burro, yo me voy ahorita con el muchacho, vamos a ir, vamos a sacrificar, vamos a adorar y luego volveremos. Si Abraham dijo volveremos, ¿por qué lo dijo? El escritor del libro de Hebreos dice que Abraham lo dijo porque tenía fe. El escritor del libro de Hebreos dice: Abraham dijo que volveremos porque él creía que si aún él lo mataba, Dios lo iba a resucitar. Pero si uno lo lee en el texto original, antes de saber de la resurrección y de todo lo que había, ¿qué entendían los que leían? Evidentemente Abraham dijo volveremos porque ni modo que le diga a sus siervos: esperemos un ratito que voy a ir a acuchillarlo a mi hijo. O sea, iba a ser extraño que Abraham diga algo así. Es más, los siervos no le iban a dejar a Abraham que haga algo con su heredero, ¿verdad? Entonces por eso es que él ni modo que les diga. Pero el escritor de Hebreos va más allá y dice: lo que él dijo fue una expresión de fe. Pero antes de irnos más allá, vamos a quedarnos en el más acá. Y vamos a darnos cuenta que Abraham lo dice específicamente porque no quería tener problema con sus siervos, de decirle: voy a matar a mi hijo, espérenme un momento. ¿Qué sucedió, hermano, más adelante? Seguimos leyendo. Y dice: y fue al lugar de lejos. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo,
y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos. Hermano, ¿usted cómo se sentiría en el trayecto de llegar al lugar? Yo creo que el corazón de Abraham estaría temblando. Creo que el cuerpo de Abraham estaría muy preocupado. Creo que la mente de Abraham estaría en otro momento, estaría pensando otra cosa. Hermano, muy preocupado porque era su hijo. Los minutos o las horas que él tuvo caminando junto a Isaac fueron los más difíciles. ¿Y qué dice versículo 7? Entonces, para mejorar la situación, para ponerle un toque más dramática a la situación, mire lo que pregunta el muchacho. Mire el versículo 7. Entonces Isaac habló a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: aquí está el fuego, acá tenemos la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Con eso ya aumentó la tensión. Con esto, hermano, que tu hijo te pregunte pequeño y te diga: papá, y tenemos todo para el holocausto, falta, aquí ¿o qué vamos a sacrificar? Abraham ni modo que le diga: hijito, hoy te tocó. Qué difícil, ¿verdad? Uno cuando es padre ve las cosas completamente distinto a cuando es soltero. Hermano, ponerse en la situación de Abraham, de ver a su hijo preocupado. Mire el versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Le mintió? Algunos dicen: Abraham profetizó, porque luego apareció un cordero trabado con sus cuernos en el sarmiento. Pero antes de irnos más allá, yo creo que Abraham evitó decirle a su hijo que él era el sacrificio. ¿Por qué? Porque el chico podía correr. El chico podía desaparecerse. ¿Qué niño dice: papá, me vas a matar? No hay problema, mátame, papá, ¿no? ¿Quién hubiera dicho eso? Algunos dicen: no, Isaac era un hombre un hijo bien obediente. Pero hermanos, Abraham está buscando de todas formas evitar, no crear una escena en donde su hijo quiera correr, en donde los sirvientes le impidan obedecer a Dios. ¿Me dejo entender? Él está evitando como sea que su hijo corra, que los sirvientes le impidan. Él está buscando que todo se dé para obedecer a Dios, porque su interés era obedecer al Señor. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, qué difícil momento. Qué difícil momento, hermanos, el que estaba atravesando Abraham. Nos encontramos aquí con una prueba muy desgarradora a la que Dios había sometido al patriarca. Sacrifica a tu hijo. Hermanos, aunque parecía un mandamiento imposible, aunque parecía algo muy doloroso, Abraham no dudó en obedecer a Dios. Era difícil, pero obedeció a Dios. Su disposición de sacrificar lo que más quería en su vida reveló su fe y su confianza en Dios. Para él era difícil tomar la decisión, pero hermano, él decidió obedecer a Dios y esa fue su confianza. Él demostró ser fiel a Dios con su decisión. Pero hermanos, cuando uno es fiel a Dios, Dios es fiel con uno. Amén. Él siempre será fiel. Número 2, tiene para apuntar allí la provisión divina y la fidelidad de Dios. Número 2, la provisión divina y la fidelidad de Dios. ¿Qué pasó? Versículo 11. ¿Quieren saber cómo acaba la historia? ¿Amén o no? Amén. Mire cómo acaba la historia. Versículo número 11. Dice: entonces el ángel de Jehová, un ángel que representaba a Dios, le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. O sea, ya estaba para dar el golpe final. Y le dijo, versículo 12:
no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, el hecho de que el ángel de Jehová apareciera impidiendo que Abraham matara a su hijo, demuestra en el relato que Dios no está interesado en sacrificios humanos. Amén. Y esto lo hacía el Señor para demostrar que la religión que Él estaba revelando a Abraham era una religión que respetaba la vida, para diferenciarse de los cananeos y de los pueblos de alrededor que sacrificaban a humanos. Esa es la esencia del relato. Demostrarnos de que Dios no está interesado en tomar la vida de las personas en sacrificio. Lo que Él está interesado es que las personas le obedezcan y consagren sus vidas en obediencia a Dios. Por eso, hermanos, aparece el ángel de Jehová, se presenta milagrosamente. Y la presencia del ángel de Jehová ocasiona algo más. Versículo número 13. Impide que se sacrifique a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Este relato también contiene la idea de sustitución. Es decir, el animal muere en lugar de Isaac. Esta idea, esta ilustración es muy importante en el Nuevo Testamento. Porque la muerte de Cristo fue una muerte sustitutoria. Usted y yo merecíamos la muerte, pero quien fue a la cruz fue el Señor Jesucristo. Y su muerte fue una muerte sustitutoria. Así que aquí está clarísimo el desarrollo de lo que sería la teología hebrea a partir del libro de Levítico. Dios no quiere sacrificios humanos. Lo que Dios quiere son sacrificios de animales que cubran los pecados de la gente. Amén. Dios no quiere sacrificios de seres humanos. Quiere sacrificios de animales que cubran el pecado de la gente. Y así se va desarrollando la historia a partir de Génesis capítulo 22 sobre cómo Dios desea que se lleve un culto hacia Él. Versículo 14. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar como Jehová. Y en hebreo, ¿cómo es? Jehová Jireh. Ya saben hebreo también, qué bueno. Jehová Jireh. Pero cuando uno va al texto, algunos estudiosos dicen que el texto no decía originalmente Jehová Jireh. Jehová Jireh es una estructura verbal, pero es muy difícil porque si bien es cierto Jehová Jireh significa Jehová proveerá, y algunos lo usan como cliché para su negocio, ¿no? De repente, zapatería Jehová Jireh, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga más zapatos, ¿no? De repente alguien pone, no sé, una verdulería Jehová Jireh, ¿no? ¿Para qué? Para que tenga más venta. Nomás si usted tiene una funeraria, no le vaya a poner Jehová Jireh. Por favor, no queremos morir todavía. Pero muchos le ponen Jehová Jireh tal vez como una especie de eslogan esperando que Jehová provea. Pero hermanos, los estudiosos dicen que el texto no decía Jehová Jireh, sino Jehová Yeraeh, que significa Jehová se aparecerá. Jehová se hará visible. Porque Abraham esperó que Jehová se hiciera visible en ese lugar. Y Dios se hizo visible a través de su ángel y a través de todo lo que Dios hizo, porque hasta el cordero para el sacrificio Dios lo proveyó. ¿Amén o no amén? Así que Dios se hizo visible. Algunas personas dicen, yo espero ver a Dios y que Dios se presente acá mientras yo oro y que Dios me diga, hijo mío. Pero hermanos, no necesitamos que Dios se manifieste personalmente. Hay muchas cosas a nuestro alrededor en donde podemos ver al Señor.
Abraham no necesitó ver a Dios literalmente aparecido, pero a través de su ángel, a través del Cordero y a través de la situación, él pudo ver al Señor. Hermanos, a través de los problemas podemos ver al Señor. A través de la dificultad podemos ver al Señor. Hermanos, la aparición de Dios, la provisión divina es un acto de aparición de Dios. En Filipenses 4:19 dice la Biblia: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, Dios es fiel a sus promesas. Y Dios promete bendecir a sus hijos. La provisión divina, la fidelidad de Dios se manifestó en ese pasaje. Y número 3, por último, número 3. Mire el versículo 15. ¿Estamos despiertos, hermanos? Amén. Versículo 15. Dice, ¿qué pasó? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y le dijo: por mí mismo he jurado. El ángel era un mensajero de Dios. Por eso habla en primera persona. No significa que este ángel sea Dios. Como es un enviado de Dios y como es un embajador de Dios, él habla como si fuera Dios. Amén. Pero no significa que él era Jehová. Y dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Las estrellas del mar y la arena, las estrellas del cielo y la arena del mar son símbolos ya conocidos en la Biblia para hablar acerca de la bendición divina, de la fecundidad. Y poseer la puerta de los enemigos significa tomar la puerta de la ciudad, que en aquel entonces la puerta de la ciudad era muy importante para cuidar el acceso a las ciudades, que eran ciudades fortificadas y amuralladas. Así que tomar la puerta de sus enemigos significa ganarle a sus enemigos y tomar la victoria sobre ellos. Versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Este es un texto importante porque es un versículo diferente a Génesis 12:3. En Génesis 12:3 también dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en Abraham. Pero el verbo en el texto original es distinto. En este caso dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La estructura verbal allí es distinta a Génesis 12:3. Lo que dice el texto en el original es: todas las naciones se bendecirán en tu simiente. O sea, por ejemplo, cuando uno ve a un hermano, ¿cómo le dice? Hermano, Dios te bendiga, le dice, ¿no? Estás bendiciendo a la otra persona en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasaría si tú dices: hermano, bendiciones en el nombre de la simiente de Abraham? Estás usando el nombre de la simiente de Abraham, de los descendientes de Abraham, como una fórmula de bendición. ¿Me dejo entender o no? El texto hebreo parece indicar que todas las naciones de la tierra van a usar el nombre de la familia de Abraham para bendecirse entre ellos. ¿Amén o no? Qué bonito, hermano. Porque la familia de Abraham sería bendita por la obediencia que Abraham tenía hacia el Señor. No en vano el profeta Isaías dice que el único personaje de quien en el Antiguo Testamento se le llama amigo de Dios es Abraham. Hermano, extraordinario lo que ha pasado. Todas las naciones usarían el nombre de la familia de Abraham para bendecirse. Y dice el versículo 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por cuanto, esa es la razón, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a sus siervos y se levantaron. Y mire, ¿se cumplió o no se cumplió lo que dijo Abraham? Volveremos. Tenía razón lo que dijo pues el escritor de Hebreos. Por la fe Abraham creyó que aun si mataba a Isaac, Dios lo resucitaría para volver.
Y por eso dice versículo 19, y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En el capítulo 23 muere Sara. Y muere Sara, dicen los estudiosos, algunos por ahí, bueno, los rabinos decían que Sara murió porque se enteró que Abraham casi mata a su hijo. Pobre mujer, se le paró el corazón y ahí quedó. Y Abraham tuvo que retornar a ver a Sara. ¿Qué pasó? El próximo domingo vamos a ver. ¿Amén? El próximo domingo vamos a continuar con la historia. Pero hermanos, quiero terminar con esto. Dios probó a Abraham, pero su intención no fue que su siervo cayera. La intención de Dios no era que Abraham tropezara. Dios buscó con esa prueba que Abraham incrementara su capacidad para obedecerle, para desarrollar su carácter, para desarrollar su entrega, su consagración a Dios. Hermanos, el tiempo de la prueba en nuestra vida es una oportunidad para que la escoria de nuestra vida sea quitada, para que tengamos el poder de brillar como oro fino para Dios. Job dijo, en el momento más difícil de su vida, Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. Dios conoce, y cuando nos prueba, Dios espera que salgamos como oro. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Dios nos prueba porque sabe que somos valiosos para Él. Dios nos prueba porque sabe que podemos serle fiel en el momento de la dificultad. Hermano, yo no sé qué prueba estás atravesando, pero cuando somos probados, no podemos quejarnos del sinsabor que puede venir por esa prueba. Lo que tenemos que hacer es tener ojos espirituales para ver que Dios está formando nuestro carácter, porque quiere que seamos como Jesús. Dios quiere que seamos como Jesús, y el momento de la prueba es solo temporal para hacernos como Cristo. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Todos orando, hermano. Tal vez entre nosotros hay alguien que está pasando prueba, tribulación, dificultad. Algo hay en tu vida y estás necesitando la ayuda, el auxilio de Dios. Allí donde estás, levanta tu mano y di, pastor, necesito que ore por mí. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Señor, mira a cada hermano, cada hermana que levantando su mano pide una oración, que están pasando problemas, luchas, dificultades, que están pasando problemas, Señor, y que tú estás probando su fe. Obra con tu Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a que puedan glorificarte, que puedan entender que la prueba es temporal, que el propósito de esa prueba es que nos parezcamos a Jesucristo. Toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la gloria sea para ti. Ayúdanos a vivir resplandeciendo como oro. Igual vamos a salir, como oro igual vamos a salir, porque lo promete tu palabra, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un himno al Señor y luego de este himno vamos a tener nuestro tiempo de ofrendas al Señor. Vamos a entonar, hermanos, este himno que dice: